Ahora estamos con esta serie de entrevistas, con este análisis por las elecciones generales. Nos acompaña ahora el abogado Wilmer Neira. Él es consultor, analista político, docente universitario, es ex asesor del Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador y ex asesor legislativo. Vamos a hablar un poco sobre cómo se están conformando estos cuadros para entrar a la Asamblea, cuál es la importancia de la Asamblea Nacional. Y aquí viene mi primera pregunta. En todo este tiempo hay una narrativa también, hablamos mucho de narrativas, bueno, hay una narrativa que cuestiona la participación de la Asamblea, que cuestiona la importancia de la Asamblea. Entonces, por favor, Wilmer, ilumínanos, dinos la importancia que tienen estas votaciones para la constitución de la Asamblea. ¿Por qué es importante seguir fortaleciendo el poder legislativo, sobre todo en este contexto? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a través del medio digital también el saludo afectuoso y cordial a cada uno de los televidentes, a los cibernautas que nos están acompañando a esta hora de la tarde. Bien, yo creo que es interesante primero generar un análisis previo de cómo se está recomponiendo la Asamblea Nacional, porque obviamente la política pública que emanará para estos próximos 4 años de gobierno, en gran medida pues dependerá de cómo se configure, de cómo se constituya la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que es importante recordar a la ciudadanía, en primer lugar, que debemos mantener la calma respecto a estos exit poll, respecto a estos resultados que se están manejando a estas horas de la tarde. Esperemos los resultados oficiales del CNE, bien lo decía el colega, que es un CNE que lastimosamente no nos garantiza una cancha parcializada, pero sin embargo, por ahora es lo que debemos hacer como ciudadanos democráticos. Es precisamente como amantes del Estado de Derecho esperar que se genere un pronunciamiento oficial respecto a estos resultados. No hay por ahora un triunfalismo ni de un lado ni del otro. Yo creo que eso es saludable para la democracia. Sí me preocupa que varias organizaciones políticas o que varios candidatos, todos incluidos, no hayan alcanzado entre ellos, sumados todos, más del 10% de la aceptación ciudadana. Entonces, esto invita obviamente también a la reflexión ciudadana. Esto también nos permite a nosotros verificar qué estamos haciendo mal dentro de las bases estructurales de la participación ciudadana, de la participación política dentro de cada una de las organizaciones políticas. Yo creo que urge una reforma integral y que se manejen realmente lo que se denominarían las elecciones primarias. Yo creo que ese paso es el que nos estamos saltando dentro de la conformación, dentro de la configuración de los espacios políticos actuales del país, porque se tiende a tergiversar que mientras más organizaciones políticas existen en el país, más enriquecedora será la democracia. Yo no apostaría por eso. Yo creo que es contrario a ese análisis. Yo apostaría a que se tienen que enriquecer y fortalecer las organizaciones políticas a partir de estructuras fuertes. La creación de movimientos y organizaciones políticas que de un día para el otro desaparecen o porque no obtienen el resultado electoral en 2 elecciones consecutivas o porque tienen problemas con los temas de corrupción sabidos por cada uno de nosotros, pues no fortalecen la democracia, la debilitan. Entonces, es importantísimo ver quiénes son los que llegan a liderar la Asamblea Nacional. Si el exit poll es cierto, estamos hablando de una fuerza política que evidentemente gobernará los próximos 4 años la Asamblea, o bueno, por lo menos los primeros 2, que es lo que nos dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No siempre se elige a la más votada o al más votado como presidente de la legislatura, pero en este caso sí preocupa que la que aparentemente sea la más votada sea la mamá del presidente de la República. Entonces son esas cosas que creo yo muy folclóricas para la democracia de este país, que lastimosamente son las que no nos han permitido desarrollar un proceso real de democracia participativa, de democracia representativa. Y de allí
la reconfiguración de esta Asamblea Nacional, pues evidentemente tiene que alertarnos a cada uno de nosotros para poder un poco tener más clara la película de cómo se va a manejar sobre todo la política criminal en este país, que es lo que lastimosamente no se ha manejado bien, no solo en estos 14 meses de gobierno, sino también en los gobiernos anteriores. Solo le quiero hacer recuerdo de que cuando se crea el Ministerio de Justicia, en el Ecuador se inserta un proceso de rehabilitación social a partir de ejes temáticos de reinserción. Es decir, no todos los privados de libertad podían acceder a todos los ejes temáticos de rehabilitación social. Y yo creo que ese es el primer punto en el que tiene que partir el nuevo proceso de rehabilitación social, o el nuevo gobierno apuntar hacia una política criminal no de militarización y no de explosión social, porque al final del día, ¿qué ganamos militarizando cárceles? ¿O qué ganamos dándole el control de los centros penitenciarios a la Policía Nacional? Yo quiero hacer esa pregunta para que la ciudadanía también reflexione. Ya son más o menos 7 años en los que las Fuerzas Armadas de este país están manejando el tema carcelario. ¿En qué han mejorado? En nada. Siguen siendo escuelas del delito. Entonces, yo insisto que se tiene que generar un análisis diferenciado de cómo que se tiene que trabajar. Entonces, me parece a mí que militarizar no es el camino. Me parece a mí también que se tiene que redireccionar toda la política criminal del gobierno, cualquiera que sea el triunfador en estas elecciones, si es el presidente candidato en esta primera vuelta, tal como lo dice su exit poll, o si efectivamente hay que esperar un poco más para una segunda vuelta y ver cómo el correísmo puede recomponer alguna suerte de tejido social post primera vuelta para un poco intentar llegar a la presidencia. En cualquiera de los dos escenarios, la criminalización tiene que ser vista de una forma totalmente distinta. Y también el sistema de rehabilitación social tiene que ser manejado a partir de verdaderas estadísticas de la criminología, de la sociología, del trabajo social. Porque usted metiendo bala en las cárceles no va a cambiar el sistema. Y eso lastimosamente ya lo hemos visto, ya lo hemos padecido. Las crisis y las matanzas que han habido en las cárceles no son cosas de la casualidad. No tiene que ver este estallido social o este estallido de violencia dentro de las cárceles por una situación de ausencia de militares o de ausencia de armas o de ausencia de tecnología en las cárceles. Porque aquí también se nos quiere vender el discurso de que nos volvamos casi que un Bukele 2.0, en el que a partir de la creación de cárceles con tecnologías de punta, la violencia en las calles o la criminalidad en el país va a acabar. A mí me parece que eso es un análisis muy apresurado, sesgado y bastante mediocre, porque imagínese usted que en estos 7 últimos años hemos tenido precisamente directores del Sistema Nacional de Rehabilitación Social ligados permanentemente con la policía o con el ejército ecuatoriano. Insisto con mi pregunta, ¿qué ha cambiado militarizando o llenando de fuerzas armadas las cárceles de este país? No ha cambiado en nada. Entonces, esto es como cuando usted está estudiando en la universidad o en el colegio. Si un alumno se está jalando el año, si un alumno por ahí tiene un problema, lo más probable es que usted intente llegar y la solución sea ¿cuál? Específicamente con ese alumno, porque es una persona la que se está jalando el año. Entonces usted comienza a analizar a ese alumno, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si todo el curso se está jalando el año con determinado profesor? ¿Será de ir a analizar a todos los alumnos o será de ir a analizar al profesor? Porque algo está sucediendo en ese paralelo. Eso es lo que no estamos haciendo en el país. Si la administración de la política criminal en este país se la está manejando de cualquier forma, menos a partir de lo que se debe, y es usando el sentido común. El sentido común es lo que debería primar en el momento de tomar decisiones. Aquí nos están haciendo creer que la solución es ir con fusiles, con metralletas
y casi que con las últimas armas de Rusia o las últimas armas ilegales de Estados Unidos, de ir a asaltar las cárceles, porque esa es la idea que se le ha vendido a la ciudadanía. Debemos entrar a tomar el control de las cárceles a partir de un asalto masivo a las cárceles, someter a los presos que son los que están ordenando de las cárceles los asesinatos, las extorsiones. Bueno, ya lo hicimos. ¿Y qué hemos ganado? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué hemos logrado? No hemos logrado absolutamente nada. De acuerdo totalmente con esto, Wilmer. Creo que concordamos al 100. Definitivamente la militarización no es la solución. Yo creo que, como tú bien ponías en el ejemplo, cuando el problema ya no es de un alumno, son de varios, ni siquiera el profesor, es el sistema, es el que no está funcionando bien. Porque si el sistema no funciona bien, entonces vamos a tener repetidamente lo mismo, y más aún cuando estamos hablando de un narcoestado y donde están ya infiltrados están ya incursionando y hablamos de narcogenerales en la policía, en los militares, ¿no es cierto?, donde no tenemos garantía de absolutamente nada. Entonces, ¿de qué nos sirve militarizar si ahí mismo están ya enquistados justamente estas cabezas del narcotráfico? Y dentro de eso me atrevo también a decir el tema de cómo esta militarización y este estado policíaco sirve también para reprimir a las organizaciones sociales, para reprimir a la protesta social. Tal es así que en nuestras cárceles actualmente tenemos a presos políticos. El movimiento guevarista tiene sus presos políticos que están pagando por algo que para nada ha sido comprobado, y que recientemente también fue cogido preso, por ejemplo, un líder social que fue Juan Carlos Grijalva por el tema de Palo Quemado, por estar luchando contra el extractivismo. Entonces vemos cómo también hay un doble juego, ¿no es cierto?, también para el tema de criminalizar una lucha social. Dentro de eso, entonces, ¿cómo debería ser una política criminal del Estado adecuada, que pueda ser de manera más integral? ¿Cómo ves tú esto? Bien, primero yo creo que es fundamental entrar precisamente a los barrios en donde ya históricamente hemos nosotros analizado ya con algunos colegas que tenemos varios observatorios respecto a la criminalidad en el país. Lo primero es, se tienen identificados los territorios problemáticos en el país. Es allí en donde tenemos que ingresar como Estado. Pero no vamos a ingresar pues con metralletas o con pistolas de última tecnología. Tenemos que ingresar con educación, con oportunidades. Tenemos que ingresar primero estas grandes fauces que tiene el narcogobierno, que lastimosamente no es del actual, ya viene un proceso, como tú lo mencionabas en la entrevista anterior, estas políticas neoliberales que se están saliendo de control y saliendo de toda lógica, pues es un proceso que viene ya de larga data. Pero más allá de eso, si ya tenemos identificados los territorios que se están convirtiendo en prácticamente guetos urbanos, tenemos que ingresar a esos territorios y tenemos que llegar a la par con estos ciudadanos para ver cuáles son las falencias que como Estados han cometido. Yo le digo dos: servicios básicos fundamentales y educación. Estas ausencias dentro de estas personas, lastimosamente jóvenes la mayoría, los vuelve pues muy vulnerables a que venga cualquier persona con algo de dinero y les ofrezca lo que lastimosamente por estas élites que manejan actualmente las redes sociales, que cuando son mal manejadas, ustedes mejor que yo lo pueden decir, se vuelven cancerígenas para el desarrollo de la juventud, para el desarrollo de una sociedad que pretende salir del subdesarrollo. Entonces, ¿qué pasa si usted comienza a vender en redes sociales la idea de que la felicidad se la da el dinero y que ese dinero tiene que ser mal habido porque es mejor gastarlo de esa forma? Es decir, mientras más rápido yo alcanzo la cima, para mí va a ser mucho más fácil ser aceptado en una falsa sociedad que es la consumista, que es esta sociedad capitalista que se cae a pedazos, pero que lastimosamente es la que está gobernando el mundo. Si usted comienza a darle herramientas distintas a esta juventud, a estos barrios, a estos sectores urbanos marginales de los territorios que ya han sido identificados, incluso por la propia policía, y en lugar de irse a meter a las casas
para meter presa a esta gente que luego, pues evidentemente al no existir pruebas reales, los que tienen un buen patrocinio van a salir y los que no tienen un buen patrocinio, pues así como los líderes que usted acaba de mencionar que han sido criminalizados por protesta social, literalmente van a una cárcel a padecer lo que usted no tiene ni idea, porque una cosa es que usted pueda estudiar el sistema carcelario de este país de afuera. Quienes hemos estado dentro de una cárcel sabemos lo que se padece. Es lo más parecido a la muerte en este país, estar dentro de un centro de rehabilitación social, que de rehabilitación social no tiene absolutamente nada. Son escuelas delictivas, son escuelas del crimen. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, con la identificación territorial, llegar con una política distinta y diferenciada, porque es importante reconocer que los seres humanos no somos iguales y que los niveles de entendimiento de las personas tampoco es igual. Entonces, ¿qué necesita el Estado? Una mayor inversión en salud, en educación, no una mayor inversión para armar a la Policía Nacional a que ingresen esos mismos barrios a dar bala a diestra y siniestra. Esa no es la solución. Pero sin embargo, ya han sido varios gobiernos que vienen repitiendo esa fórmula. Pero esa fórmula, ¿quién cree que la receta? El Fondo Monetario Internacional, pues. Porque ellos son los que nos prestan la plata, además, para alcanzar a comprar a crédito y a crédito bastante caro, ese armamento, ese cambio de política criminal que inclusive uno de los candidatos que hoy vi por redes sociales, lastimosamente, alguna gente lamentándose porque un candidato que decía que iba a armar a la Policía Nacional al nivel de Robocop no estaba en la papeleta. A ese nivel de conciencia nos ha llevado estos sistemas de gobierno que han embrutecido a la población, han quitado la capacidad de reacción de la población. Créame que yo lamento mucho que muchos de los dirigentes, de los líderes que son apresados no tienen el respaldo jurídico necesario. Muchos líderes tienen que acudir a hacer verdaderas maniobras milagrosas para poder pagar patrocinadores porque no hay, por ejemplo, un equipo de abogados que les pueda permitir acceder de forma gratuita a una defensa oportuna y eficaz, comenzando por allí. Entonces, aquí se habla de protesta social y quieren que la protesta social sea salir a la calle a repartir besos y abrazos. Y eso es una estupidez, perdón la palabra. Pero ¿en dónde usted ha visto, en qué parte del mundo usted ha visto que el estallido social venga acompañado de sonrisas y palabras de enamoramiento? Así no funciona el estallido social. Y aquí los grandes ideólogos de estos nuevos movimientos de organizaciones sociales que hoy fungen como asambleístas, concejales, le venden la idea a la gente de que la protesta social y de que el estallido social tiene que ser pacífico. ¿Pacífico de qué, pues? La paz la tienen ellos porque son los que en este momento ostentan el poder y hablan de la gente que hace un graffiti en la calle como que si fuera un delincuente vil y tiene que ser apresado y tiene que ser castigado. A ese nivel de violencia, inclusive en eso tan mínimo, ha llegado la sociedad ecuatoriana, de ver a nuestros máximos representantes del estallido social como el cuco. Y mientras sigamos manejando ese discurso, créame que muy poco va a cambiar la política criminal de este país. Sí, evidentemente. Además, hay que ver quiénes están manejando los medios de comunicación masivos, ¿no? Los tradicionales, que es justamente quienes manipulan la información, nos desinforman muchas veces y la gente cree en esa desinformación, lastimosamente. Y como usted bien dice, los estallidos sociales es imposible que sean démonos el abrazo. Aquí no es de eso, porque si salimos a las calles es porque seguramente algo mal está haciendo el gobierno y le estamos diciendo, hey, ¿no? Como cuando nos quisieron quitar el subsidio a la gasolina y que Noboa lo hizo facilito, cumpliendo con lo que le dijo el FMI, ¿no es cierto? Y ahí, no sé, creo que estuvimos dormidos, nos cogió dormidos y no salimos a protestar como se debía haber hecho. Muy bien, Wilmer, también un poco sobre tu experticia y regresando al tema de la asamblea, me parece importante. Quisiera saber cuál es tu evaluación de la próxima estructura legislativa, porque tú bien ya mencionaste algo acerca de la presidencia de la Asamblea, ¿no es cierto? Que sería tenaz que justamente la madre, en el caso de que él fuera reelecto,
que ganara la segunda vuelta, fuera también la presidenta de la Asamblea. Pero en cuanto a la posición de izquierda, ¿cuál debería ser la ruta para que esta se estructure? Bien, yo creo que se tiene que armar una agenda legislativa, y esto ya no es esperando una segunda vuelta, porque no olvide usted que ya las curules en esta misma elección serán repartidas. Ilegales, inmorales, bueno, algunas otras elecciones pues se han visto empañadas porque básicamente a veces los analistas nos quedamos enfrascados en si hubo o no hubo fraude en el proceso de presidente de la República, y se nos va de la vista el tema de los asambleístas, que a veces es allí a donde realmente los grupos hegemónicos y los grupos de poder, estas grandes élites, son las que terminan definiendo los destinos de un país, no tanto en la presidencia, sino básicamente en la legislatura. Una legislatura que en los últimos 8 años o en los últimos 2 periodos consecutivos no han sabido desarrollar el sistema normativo real. Y cuando digo no han sabido, no hablo de lo que mencionan algunos analistas, de que se necesitan endurecer penas, de que se necesitan endurecer leyes, de que se tiene que crear una ley casi que hasta para respirar. País más justo no es el que tiene mayor cantidad de leyes. La justicia no se mide por allí. País justo es aquel que sabe redistribuir su riqueza. Eso es todo. Justicia social es lo que necesitamos. ¿Qué deberían hacer? Pues evidentemente los movimientos de las izquierdas, que lastimosamente no pudieron ponerse de acuerdo para salir en una suerte de conglomerado. Yo creo que se tiene que armar una agenda legislativa, y la hoja de ruta la tiene que marcar evidentemente la segunda fuerza política, que en este caso va a ser el correísmo. Ahora, ahí puede también existir un problema, y es que cuando un solo movimiento es el que configura una agenda legislativa, va a ser muy complicado que sume las minorías. Y cuando no sucede esto, entonces lo que termina pasando es lo que hemos visto en los últimos 2 periodos de la legislatura, y son estas mayorías móviles. Estas mayorías móviles que responden a momentos y no responden a procesos. Entonces, como responden a momentos y no responden a procesos, usted no puede analizar a larga data, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en los temas de vivienda de interés social? Que hay una ley que de hecho se aprobó en la Asamblea, pero no se ha hecho nada respecto para que la gente pueda llegar a la vivienda de interés social. Todo se quedó en vivienda de interés público, que es la que termina beneficiando a ¿quién? A la clase media y a la banca, porque es a partir de ese crédito barato que se accede a crédito. La vivienda de interés social no es a partir de la banca privada, sino a partir de la banca pública. Y como no le interesa ni a los unos ni a los otros, ya que estamos en el tema de vivienda, en Quito se tiene que analizar cómo se está fraccionando el suelo en Quito de forma indiscriminada. Pero, por ejemplo, esos son los temas que deberían marcar la agenda de las izquierdas dentro de la legislatura. ¿Cómo proveer a la ciudadanía de escasos recursos? Primero, crédito barato, que es lo esencial, porque independientemente si usted es liberal, neoliberal, capitalista o lo que usted quiera hacer, lastimosamente, si el Estado no le garantiza a usted el acceso a crédito barato, difícilmente usted pueda generar alguna situación de bienestar para su familia. No olvide que el desarrollo pleno del ser humano se conquista solo y a partir de sentirse pleno y satisfecho uno mismo, porque si no, imagínese, vamos a pelear el tema de alimentación y usted está muriéndose de hambre. Complicado, muy complicado. Y eso lastimosamente es lo que termina pasando con nuestros líderes sindicales y nuestros líderes sociales. Pelean por nosotros y lastimosamente muchos de ellos no tienen los recursos necesarios para esa pelea. Entonces, vivienda, crédito, criminalización de la protesta, las reformas al COIP respecto sobre todo a estas últimas reformas que se inventaron de las horas de flagrancia, de quienes son susceptibles de una prisión preventiva, de quienes no son susceptibles de una prisión preventiva. Tenemos un COIP a la carta. En el país se ha desarrollado el sistema de justicia a partir del nivel adquisitivo. Es decir, aquí no hay culpables y no hay inocentes. Aquí hay adinerados y gente chira. Así de fácil. Entonces, usted tiene plata, usted se defiende. Usted no tiene plata, olvídese, se va a podrir en la cárcel. Eso es lo que tiene que cambiar. Pero esa agenda, ¿quién la tiene que marcar? La va a marcar ADN con Anabela Sin, que era la que repartía los colchones con Alvarito Noboa por allá en las campañas de los 90. A ella le vamos a decir que marque la agenda legislativa de la izquierda. Evidentemente que no. Ahora, ¿cómo llegar
cómo llegar para que esta legislatura, que va a ser dominada desde el gobierno, desde esta posición totalmente neoliberal, pueda tener paso una agenda parlamentaria distinta. Y la única forma es con el apoyo de la ciudadanía. Comenzar a activar lo que hace algunos años no se ha activado, que son las asambleas ciudadanas, que están inclusive dentro de la propia ley orgánica de la función legislativa. No olvide que cada provincia tiene una casa de la Asamblea Nacional, que se llama la Casa Legislativa. ¿Qué están haciendo las casas legislativas? Porque aquí se hace legislación a la inversa, de arriba hacia abajo, y tiene que ser al revés. La norma tiene que nutrirse de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que conoce su realidad. Lastimosamente aquí no sucede eso. Entonces, con 3 temas fundamentales, yo creo que la izquierda sí se puede poner de acuerdo y exigir, si es posible, hasta con la propia movilización ciudadana, que la agenda de las izquierdas sea incorporada en esta nueva legislatura. No es tarea para nada fácil, es una tarea muy complicada, porque, insisto, la desmovilización en este momento se ha instaurado en el país. Usted lo mencionaba, nos subieron el IVA al 15%, no pasó nada. Le quitaron el subsidio a los combustibles, no pasó nada. Pero no es que no pasó nada, no se olvide que hemos pasado varios años en el que todos los días los medios hegemónicos y tradicionales, llámese prensa escrita, radio y televisión, nos metieron el chip en la cabeza de que el que sale a protestar es un burdo delincuente. Entonces se tiene que reeducar a la ciudadanía y enseñarle que los derechos no se van a pedir de favor, pues. Pues no, usted no va a la tienda y no, Samalita, tendrás. No, pues usted va y exige, su derecho tiene que exigirse. Y si no le están escuchando, pues usted tiene que levantar la voz. Y eso es lo que buena parte, lastimosamente, nos han desmovilizado. Le pongo un ejemplo clarísimo. La dirigencia universitaria de la Universidad Central, de donde, pues, evidentemente fui parte varios años. En su momento, la Universidad Central tomaba participación de absolutamente todos los temas de decisión que vayan a afectar a las grandes minorías del país. Vaya a ver, pues hoy día le preguntan a la Universidad Central algo. Y no es porque no haya quizá gente que pueda aportar, es porque lastimosamente en este momento se ha vendido también la idea de que el dirigente universitario, el dirigente sindical, tiene que simplemente asomarse en las reuniones para tomar el cóctel y aparecer en la foto. Eso es lo que nos han vendido de dirigentes actualmente. Y cuando alguien pretende cambiar esa realidad, es mal visto, es criminalizado y muchas veces encerrado. Muy importante lo que nos dice Wilmer sobre la necesidad de volver a activar la organización popular. Aquí nos comentan que ya están los primeros resultados del CNE disponibles, creo que estamos al 0.005% del conteo. Bueno, Wilmer, para ir cerrando, dinos un último mensaje, algo para la población mientras estamos esperando que salgan los resultados. Bien, primero, a mantener la calma. Yo pienso que el apuro trae cansancio. Los procesos tienen que ser continuados, tienen que ser sostenidos y lo más importante, tienen que ser coherentes. Y la coherencia es lo que lastimosamente por ahora les está faltando a nuestros máximos líderes, a nuestros máximos dirigentes de las distintas organizaciones sociales. Arrancando de allí, pues evidentemente yo apostaría a una recomposición de todo lo que se debería tomar como importante dentro de la legislatura y dentro del nuevo gobierno. Me parece que sería interesante que se instaure el diálogo social, sobre todo con las organizaciones indígenas, con las organizaciones de montubios, con las afrodescendientes, etcétera. Se tiene que reconfigurar lo que en teoría a la gente le parece importante, quizá a ellos no. Debemos dejar de pensar por los demás, es importante escucharnos, hay que activar esa importante herramienta que es aprender a escuchar al otro, que por ahora no se lo está aplicando. Los resultados oficiales saldrán más en la noche, asumo yo, y ya con estos resultados oficiales se puede tener ya un panorama objetivo, se puede tener ya claridad en las cosas, a mantener la calma,
pero a mantener siempre activado ese sentido de movilización que le tiene que ser parte de la vida misma del militante de izquierda. El militante de izquierda no es de una organización y no es de un momento, es para toda la vida. Muchísimas gracias. Este fue Wilmer Neira, abogado, analista político. Muy interesante lo que nos ha dicho, sus palabras, la importancia de la organización que resaltamos nosotros también desde Indymedia. Y